Vale. Hola, buenos días a todos. Hola, André, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Andrea Jiménez y soy la co-coordinadora de la revista Intercambio. El día de hoy, pues quisiera darles la bienvenida al taller Persua y Vencerás organizado por la Sociedad de Debate de la Universidad Nacional de Colombia. Este taller tiene como fin brindar herramientas a los y las estudiantes para la exposición oral de textos, además de permitirles o darles herramientas para que ellos puedan también prepararse para las preguntas que pueda proponer el jurado que pueda evaluarlos. En este sentido, pues todo esto está enmarcado en el contexto del concurso de ponencias del Congreso de Economía Internacional, organizado por la revista Intercambio en alianza con el Grupo de Investigación en Historia, Pensamiento y Teoría Económica GIPTE, la revista El Nuevo Topo y, por supuesto, la Sociedad de Debate de la Universidad. Por otro lado, pues quisiera decirles que el día de hoy me acompaña mi compañero Sergio Sánchez, quien está en pantalla ahora mismo. Entonces, pues nada, Sergio, bienvenido y adelante. Ok, André, muchas gracias por este recibimiento. Entonces, pues vamos a dar inicio al taller que pues organizó la Sociedad de Debate, pero pues me gustaría darles como una introducción un poco sobre lo que es Intercambio. Intercambio es una revista de estudiantes de economía de la Universidad Nacional de Colombia. Surgió en Medellín y se expandió a la sede de Bogotá. Y actualmente estamos trabajando en nuestro quinto número, que es el que saldrá a finales de este año. Entonces, pues les recomendamos que estén pendientes de nuestras redes sociales y en nuestra página web para que se enteren de la publicación de este quinto número. Y asimismo, pues les quiero presentar a la Sociedad de Debate. Ellos son un grupo estudiantil interfacultades en nuestra universidad, pero está adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que se encarga de la formación de los estudiantes en argumentación y oratoria. Así que pues bienvenidos. Creo que nos acompañan Sebastián Valencia y Juan Penagos. Entonces pues bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este congreso. Muy buen día a todos. Muchas gracias por esta invitación. Eh, yo soy Sebastián Valencia, pertenezco a la Sociedad de Debate y bueno, bienvenidos también al taller de Persuadir y Vencerás. Si quieres, comienza Juan. Vale, perfecto, listo. Bueno, ya para dar inicio a este taller, bueno, pues este taller, como bien lo explicaban, se aplica perfectamente a pues este concurso de ponencia, así como explicar una ponencia de manera oral y ser persuasivo, pero si lo ven desde una perspectiva más amplia, o sea, independientemente de que estés o no en la final de las ponencias, esto te sirve un montón. O sea, te sirve un montón para hacer una exposición o te sirve un montón para exponer un argumento. Entonces, a la larga es como algo supremamente importante. Entonces, bueno, yo creo que bueno, pues con respecto a este taller, pues digamos que para vencer, para realmente ganar, necesitamos una estrategia. Entonces, nos vamos a valer pues de seis elementos supremamente importantes, tanto para una exposición o como para la explicación de una ponencia. El primero es las etiquetas, el segundo el contexto, tercero causalidad, cuarto impacto, quinto el contraste y sexto, por último y no menos importante, las técnicas discursivas. Entonces, bueno, vamos con lo primero, que son las etiquetas. Bueno, pues esta diapositiva se me hace muy interesante. Ahí ustedes pueden ver a Zeus, pueden ver a Afrodita, pueden ver a Poseidón y también pueden ver a Apolo. Pero ellos no solo son Zeus, Afrodita, Poseidón y Apolo. Ellos también son el dios del cielo, el dios de la belleza, el dios del mar y el dios de la medicina. ¿Sí? Entonces, las etiquetas, acá es cuando vemos que son muy importantes, porque es que las etiquetas nos permiten que las personas que nos están oyendo puedan captar nuestra idea de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Como ya lo veíamos, creo que es más difícil hablar de Poseidón, hablar de Afrodita, en comparación a hablar del dios del cielo o la diosa de la belleza. Entonces, creo que esto es como muy importante, lo deben tener bastante en cuenta porque para explicar algo, en un principio es muy importante dar una introducción que sea certera y que sea pues bastante descriptiva. Entonces, listo. Bueno, tenemos etiquetas tanto de apodo y etiquetas de conclusión. Las etiquetas de apodo, pues generalmente vienen al principio de lo que queremos manifestar, ¿sí? Para principalmente dar un orden, ¿sí? O sea, creo que si mirábamos la introducción, cuando yo decía vamos a tratar primero, segundo, tercero,
¿sí? La gente está esperando a que tú empieces a hablar de etiquetas, a que empieces a hablar de los distintos temas que has mostrado desde un principio. Entonces, es muy, muy importante tener ese orden como para primero no perderte tú y para segundo que tu público pues como que esté constantemente pendiente de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, digamos que muchas veces nos pasa que damos muchas vueltas sobre el tema y como que, o a veces se nos olvida una parte de lo que estamos diciendo, pero cuando vamos a este tipo de etiquetas es mucho menos probable que esto pase, ¿no? O sea, como que tú ya lo tienes en tu cabecita y ya como que a medida que vas avanzando, pues ya como que tienes ese mapa de ruta. Muy importante. Bueno, lo segundo es que las etiquetas de apodo destacan lo más importante de tu idea, ¿no? O sea, digamos, es que creo que este ejemplo es perfecto, el de los dioses. Cuando hablamos del dios del cielo, es precisamente porque, o sea, esa es su característica principal, más allá de que sea Zeus, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante destacar lo más importante de tu idea antes de mostrarla para que las personas sepan hacia dónde es que tú quieres ir. Lo tercero, asegurar la recordación en tu público, ¿sí? Como lo veíamos, las etiquetas generalmente son bastante efectivas porque nos permiten pues que las personas como que pues recuerden aquello que tú vas a decir, ¿no? O sea, si yo tengo una etiqueta que es como muy impactante, pues las personas van a esperar que tú digas esa cosa impactante. Entonces, también podemos hacer un uso bastante interesante de eso. Y pues ya lo último de las etiquetas de apodo es que le brindan claridad a nuestras ideas. ¿Sí? Y es que cuando las personas tú le muestras esta introducción a tu idea, van a esperar, es como cuando tú ves el tráiler de una película, o sea, van a esperar la escena exacta donde tú hablas de eso, ¿sí? Pasa igual, o sea, como que la gente va a esperar a que tú digas eso y en esa medida ya como que o sea, van a ayudarte en la claridad, o sea, van a permitir que eso que tú dijiste antes, pues digamos, sea mucho más entendible, si la persona está esperando eso. Por último, ya serían las etiquetas de conclusión. Entonces, las etiquetas de conclusión muchas veces fortalecen los puntos débiles de tu idea. Pasa que, digamos, yo tengo un argumento al cual le dedico como 5 minutos y hay otro argumento a lo cual le dedico 1 minuto o otra parte de mi exposición, ¿sí? Y pues a esa parte de 1 minuto posiblemente las personas no la recuerden tanto como la de los 5. Entonces, cuando yo al final en la conclusión digo, pasó esto, las personas pues van a, van a recordar pues, esa parte en la que tú dijiste. Las etiquetas de conclusión también es muy importante que es la mejor manera de cerrar, ¿no? O sea, como que cuando las personas muestran qué fue lo que dijeron, pues es bastante organizado y como que es muy persuasivo, o sea, es una herramienta como mística, o sea, si tú precisamente cierras de esta manera de conclusión, es como mucho, pues las personas como que te van a dar bastante crédito a lo que tú dices. Pues, ya lo que sigue es como resumen los puntos centrales, como ya lo decíamos, es bastante importante este tipo pues de estrategias que resumen lo que tú dices y en la cabeza de las personas como que les aclaran las dudas. Y por último, muestra una visión holística sobre tu tema, ¿no? O sea, muestra exactamente todo lo que tú has traído hasta ese momento y pues, como ya lo decía, o sea, las personas van a tener menos dudas sobre tu tema y pues van a tener más claridad sobre todo lo que tú mostraste. Entonces es muy importante. Pues acá va un ejemplo bastante sencillo, ¿no? O sea, suponiendo que yo debo justificar la importancia del amor, sí, creo que mis etiquetas de apodo al principio serían, no sé, tengo mayor felicidad, tengo una vida para recordar, tengo mayores experiencias, posiblemente tengo una vida más saludable, no sé, posiblemente si esa persona es el amor de mi vida, voy a tener hijos con esa persona y voy a preservar nuestra especie, ¿no? Y las etiquetas de conclusión son todos los beneficios que encontrábamos en distintos argumentos, ¿no? Si yo tengo mayor felicidad y tengo una vida mucho más feliz, es posible que tenga menores probabilidades de deprimirme. Es posible que tenga mayor disfrute de mis triunfos. Entonces, es muy chévere esto de las etiquetas de conclusión porque logran aclarar bastante eso que antes se ha dicho. Y listo, seguimos con el contexto. Ok, gracias, Juan. Bueno, empecemos viendo esta imagen. Vean su cara, vean la postura de esta estatua, vean las paredes, vean alrededor. Cuando ustedes ven como distintas partes de esta imagen, se les complica un poco. ¿Por qué? Porque la mano me está intentando resaltar. Entonces, cuando ustedes miran la cara, ustedes sienten que quieren mirar la mano. Cuando miran el cuerpo, sienten lo mismo, que quieren mirar la mano. Y es precisamente aquí cómo funciona el contexto. El contexto nos va a dirigir la atención hacia algún lado. Va a ser
un terreno sobre el cual vamos a partir. Se demora en cambiar la diapositiva. No me cambia ¿La la ves? ¿No la diapositiva. ves? Ya, ahora sí. Bueno, Ah, vale, qué pena. entonces, como les venía diciendo, el contexto va a cumplir esa función. Cuando tenemos todo un tema por desarrollar, lo importante va a ser plasmar un campo de ruta, un terreno sobre el cual vamos a empezar a construir todo nuestro desarrollo, nuestra investigación, nuestro punto de vista, cualquier cosa en la vida va a necesitar un contexto, cualquier punto necesita que partamos de algún lado, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo donde quede mucho más claro. Por ahora voy a nombrar los puntos que creo que son importantes a la hora de hablar del contexto. Entonces, primero, debemos lograr que nuestro público llegue a nuestra idea antes de que la abordemos. Es decir, estamos preparando el terreno. Ya la gente va a hacerse una idea de hacia dónde queremos ir. Ah, bueno, antes de continuar, quiero decir que si tienen preguntas, pueden hacerlas como al terminar, al terminar la sección, pues porque todo se va a ir complementando. Ya. Bueno, un segundo punto es que esto no es un análisis, esto es simplemente el preanálisis, va a ser el punto de partida para poder llegar a un análisis. Solo estamos contextualizando cómo funciona cierta cosa en la realidad, en el mundo, en distintas partes. Tenemos un tercer punto, que es la clave está a nuestro alrededor, y es precisamente prestar atención a los detalles, prestar atención cómo funcionan ciertas cosas que más adelante van a robustecer lo que va a ser mi argumento o mi solución a una problemática. Entonces, como les he dicho, esto es algo que no queremos probar, es simplemente un punto de partida, es lo que es la base de nuestra prueba. Consideramos que esto es muy importante porque también va a ser algo irrefutable. Más nosotros partimos de ideas comunes que la gente por lo general no debate, que no refuta, porque nos permiten tener una base sólida para luego ya dar nuestros argumentos, para luego ya dar como esa invitación a lo que de por sí es el debate o las discusiones en general. Entonces, una forma de verlo es que nosotros estamos problematizando algo en general. ¿Para qué? Para después dar una solución. Estamos partiendo de un punto para llegar a otro. Entonces, pasemos a un ejemplo donde creo que se puede procesar mucho más. Bueno, el ejemplo. Si nosotros quisiéramos hablar de dar soluciones a la democracia colombiana, yo puedo establecer o tocar ciertos puntos que son características de la democracia colombiana, como por ejemplo los que están ahí. Uno es el ausentismo, que es que la gente no confía en sus políticos o en las instituciones y por lo tanto no vota en elecciones presidenciales o cosas por el estilo. Esa es una característica muy importante de nuestra democracia colombiana. Otra característica importante es el populismo. Bueno, en general pasa con la política en general, pero que creo que la democracia colombiana también se ve impactada por esto. También tenemos información tergiversada, de hecho tenemos muchos más. La democracia colombiana se caracteriza por muchas problemáticas, también muchas cosas buenas, pero esos tres puntos me sirven ¿para qué? Para aterrizar hacia donde quiero llegar. Cuando yo hablo del contexto, es decir esto, la democracia colombiana tiene ausentismo. Es decir, estoy diciendo que hay unas problemáticas en esta democracia y no estoy solucionando nada, no estoy argumentando nada, simplemente estoy plantando el terreno, estoy haciendo que la mente del público se dirija hacia algún punto para yo luego después vender la solución. Si voy a hablar de soluciones sobre la democracia colombiana, muy probablemente tenga que decir que le voy a dar soluciones a alguno de estos puntos. Entonces, así es como vemos que el contexto sirve como para enfocar y para alistar un terreno para posteriormente dar, en lo general, soluciones a unas problemáticas. Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Ya lo siento, estaba el micrófono desactivado. Bueno, entonces aquí va pues, como una parte muy importante. O sea, realmente la razón por la cual vemos a una persona en la cuerda floja es que la causalidad es como, puede ser el punto central de lo que tú quieres, pero no por ser el punto central debe ser lo más importante. O sea, es el aspecto más importante. Es decir, para llegar acá, ya vemos que hay un recorrido
para que, o sea, que garantiza que lo que tú dices realmente se va a tener en cuenta, que lo que tú dices la gente le va a dar importancia, que lo que tú dices pues va a ser visto con los ojos que tú quieres que se vean, ¿sí? O sea, como de una manera persuasiva, ¿sí? De manera de que si tú estás en una conversación y empiezas a decir cómo son las cosas y qué es lo que tú quieres, es mucho más probable que la gente diga, oiga, esta persona tiene razón, porque me está explicando las cosas de verdad. Bueno, entonces acaba el punto central, que es la causalidad. Entonces, pues ya como lo veíamos, o sea, si tú tienes una buena causalidad, es posible que llegues hasta el final de la cuerda, pero si no, es posible que te caigas y es posible que no ganes. Entonces es muy importante la causalidad. Vamos a ver qué es. Entonces, bueno, en la causalidad, digamos que no basta con sustentar nuestras ideas por medio de afirmaciones. O sea, que consideremos que esto es algo como que suele ser muy común en las personas, ¿no? Como que dicen como, no sé, las cosas están mal y ya, sino por el contrario hay que decir, si las cosas están mal, ¿por qué están mal? Entonces, eso es básicamente lo que nos implica hacer la causalidad. Sí, otro segundo punto es como es muy importante brindar un análisis de acuerdo a lo que está pasando, ¿no? O sea, digamos que pues tenemos como listo, las cosas están mal, pasa esto, ¿sí? Y yo creo que la podemos solucionar de esta manera o pasan porque, pues sí, o explico sencillamente por qué están mal. Creo que en el siguiente ejemplo se ve mucho mejor. Lo siguiente es como que pues siempre es deseable como tener una sustentación robusta, ¿no? O sea, creemos que esto depende mucho de tu tiempo. Es muy diferente que tú estés charlando con tus padres a que tú estés, no sé, tengas una hora para explicar un tema, ¿sí? Si tienes una hora para explicar un tema, se espera que tú tengas bastantes análisis dentro de lo que tú estás diciendo, ¿no? Como cómo se ve de diferentes perspectivas o cómo afecta a diferentes personas o cómo se ve en diferentes países o lo que tú quieras. Y entonces, dependiendo de tu tiempo, tú debes aprovecharlo para ser claro, ¿no? O sea, lo primero, o sea, el punto fundamental es ser claro con lo que dices, ¿no? Porque yo puedo tener como muchas ideas, pero no sé, acá creo que aplica ese dicho de que dice de que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es como que, o sea, lo importante es que también, que cada idea que tú pongas, muestres argumentos, muestres, pues, diferentes hechos que sustenten evidentemente que lo que tú dices es cierto. Entonces es importante eso. Y en la medida de tu tiempo, pues intentar que tu explicación sea lo más robusta posible. Lo siguiente es como que pues una idea generalmente tiene diferentes premisas que la sustentan, ¿no? Digamos, o sea, sí, como que la mayoría de temas suelen afectar a diferentes personas, ¿no? Como digamos, la desigualdad se ve frente a los ricos que los pobres, pero de igual manera ambos interactúan en la desigualdad. Entonces, siempre como que hay diferentes enfoques para ver la desigualdad y en esa medida probarlos, ¿sí? O digamos, no sé, ver cómo una recesión va a afectar en el sector ganadero y cómo puede afectar en el sector industrial. O sea, como que ambas personas son diferentes, o sea, pero digamos, mi argumento puede beneficiarlos a ambos. Entonces, es muy importante eso de las premisas. Lo siguiente es como que sí, o sea, hemos estado hablando de argumentos, de premisas, pero bueno, ¿qué es eso? O sea, básicamente un argumento es como lo que nosotros queremos dar a entender, ¿sí? Nuestro centro. O sea, digamos, el argumento de una ponencia sencillamente pues puede estar bastante relacionado a su título, bastante relacionado a lo que esa persona quiere probar. Y la premisa son todos esos elementos del contexto que pues evidentemente te ayudan a creer que eso es cierto, ¿no? Entonces, digamos, sí, o sea, creo, digamos, bueno, sí, o sea, un ejemplo sería como una medida no sé, para disminuir la pobreza, no sé, supongamos, una renta básica. Entonces, ¿por qué una renta básica es buena? No sé, porque probablemente las personas pueden consumir más. Y no sé, y ahí puede decir que, bueno, la medida en la que consumen más, no sé, va a haber una mayor demanda de los productos y eso puede causar una mayor oferta, bueno, no sé. Entonces, digamos que todas estas premisas son las que nos ayudan a creer que lo que decimos es realmente cierto y no que si yo digo hace una renta básica es buena porque disminuye la desigualdad, ya solo por decir eso es totalmente cierto, ¿no? Creemos que, o sea, una premisa es eso, es exactamente lo que le da sustento a tu argumento y evita que se quede como en simples afirmaciones que cualquier persona pues puede refutar, ¿no? Sino con razones, de verdad. O sea, una premisa es básicamente una razón. Por último, dos premisas totalmente diferentes pueden sustentar la misma idea. Y es que eso pasa yo creo que con la gran mayoría de temas, y es que son transversales. O sea, la economía es transversal a las personas, la medicina es transversal a las personas, la ley es transversal a las personas, y como que todos estos temas, pues
nos afectan obligatoriamente, ¿sí? Y nos afectan a ricos, pobres, a gente de diferentes etnias. Entonces, es importante como que, digamos, no sé, o sea, digamos, cosas como la economía o la medicina pueden relacionarse con respecto a una pandemia. Entonces, es muy importante eso, o sea, como que dos ideas totalmente diferentes pueden encaminar hacia el mismo argumento y eso es muy importante, ¿no? Como ver diferentes enfoques. Entonces, siempre se aconseja como si vamos a exponer algo, no verlo solo desde un enfoque, sino intentar ver la mayoría de enfoques posibles para en esa medida, pues tener un argumento mucho más completo y mucho más creíble, ¿no? Bueno, y listo. Entonces, pues digamos acá, bueno, no, no sé, aquí diferentes, todas las personas que están, no sé si alguien quiere participar, ¿sí? Y decirnos en cada uno de los ejemplos cuál parte es el argumento y cuál parte es la premisa. Se pueden alzar la manito o bueno, sí, sí, que quiera. Igual, eso es está tranqui, no hay ningún problema. O pueden activar el micrófono como quieran. Bueno, mientras la gente se anima, voy explicándoles un poco la actividad. Aquí, como decía Juan, tenemos dos ejemplos, digamos que con dos afirmaciones gratuitas. La idea es identificar cuál es la premisa y cuál es el argumento, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el primer ejemplo, que sería Colombia debería enfocar su economía en la industria. Otra afirmación gratuita sería la industria es un sector muy lucrativo. Según ustedes, ¿cuál sería la premisa y cuál sería el argumento? Dale, Ok, Juan. Juan Esteban, dale. Bueno, bueno, el argumento es, eh, Colombia debería enfocar su economía en una industria y la premisa es, la industria es un sector muy lucrativo. Ok, perfecto, Correcto. sí. Ahí creo que Sí, se entiende perfecto. con lo que nos permite concluir que, ¿no? O sea, si decimos la industria es un sector muy lucrativo y por conclusión Colombia debería enfocar su economía en la industria, es algo que todos podemos procesar. Si lo dijéramos al contrario, ¿cómo saldría? Digamos, Colombia debería enfocar su economía en la industria y por conclusión la industria es un sector muy lucrativo. Vemos que no se relaciona. Entonces, aquí esta actividad es para que puedan como identificar que la importancia de las causalidades, la importancia de las conclusiones, hacia dónde queremos llegar y todo lo que nos construye y nos permite soportar un argumento. Bueno, ¿quién se anima para el segundo ejemplo? Ok, sí, el Entonces, segundo nos dice como que hay numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte del SMAT y la otra afirmación es el SMAT debería ser reemplazado o reestructurado. O sea, ¿cuál parte sustenta qué parte? ¿Cuál es la premisa y cuál es el argumento? Ok, Alejandro, dale. Em, no te escuchamos, pero hay que este micro. ¿estás hablando? No te escuchamos, Alejandro. Si quieres, puedes poner en el chat como premisa uno, o sea, el primer puntico, o premisa segundo puntico y conclusión primero y algo así por el estilo. ¿Estás hablando? No, no te escuchamos. O no sé si sea yo. Ok, ok. Argumento. El SMAT debería ser reemplazado o reestructurado y premisa. Hay numerosos casos. Ok. Sí, creo que aquí podríamos ver la misma relación de causalidad. Cuando nosotros pues, decimos, hay numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte del SMAT. Por conclusión, el SMAT debería ser reemplazado o estructurado. Entendemos la conexión lógica. No, tranquilo, Alejandro. Se entendió perfectamente. Gracias por participar. Si lo dijéramos al contrario, creo que no habría una relación lógica. Se pierde como el sentido de estas dos frases gratuitas. Si decimos, el SMAT debería ser reemplazado o reestructurado por conclusión, hay numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte del SMAT, no tiene ningún sentido. Entonces, sí, en conclusión de toda esta parte, es como
piensen en las causalidades, piensen en soportes, piensen en distintas vigas que nos pueden ayudar a sostener el edificio de la argumentación. Entonces, si te parece, Juan, pasemos a la siguiente parte. Listo. Impacto. El impacto cumple esta función. La de este cosito de acá. Es un resaltador. La de estos cositos de acá. El impacto me va a mostrar mi carácter diferenciador. El impacto me va a mostrar... El impacto puede impactarse de muchas formas. Puede enfocarse en las personas, puede enfocarse en los tiempos. Cuando nosotros pensamos en alguna argumentación o en alguna idea, puede verse impactado de distintas formas, tanto a una persona, o sea, algún actor, como personas de bajos recursos o estudiantes o enfermos. Puede impactarse a muchas personas, pero también puede impactarse, por ejemplo, en los plazos, que a largo plazo haya un impacto o que a corto plazo haya un impacto. Entonces, esa es la función del impacto, como empezar a resaltar ciertas cosas, empezar a detallar y, digamos, sobreponer y que la atención vaya hacia algún lado. Como lo decía, es como un carácter diferenciador. Entonces, pasemos a diapositiva. Ok. Hay algunas cosas de cómo podría enfocarse el impacto, pero no están todas. Creo que la que más resalta es lo importante, porque cuando nosotros traemos ponencias, cuando nosotros traemos algunas ideas, nosotros estamos trayendo algo que nunca nadie ha traído. Es cierto que de pronto ya se haya hablado del tema, ya se haya discutido por lo largo de la historia, pero probablemente lo que ustedes están haciendo es darle otro enfoque. Entonces ustedes están haciendo algo diferente, están mostrando por qué su punto es importante y esto debe ser de mucha importancia para ustedes porque a ustedes les sirve para enfocar la atención de las personas nuevamente. Aquí en lo importante es que ustedes demuestren que lo que ustedes traen es algo nuevo, que es algo diferenciador, que es algo que nunca antes a nadie ha traído y precisamente ver en dónde es que tiene distintos efectos. Entonces, pues podemos ver que es algo diferente, también podemos ver que puede ser algo nuevo y también podemos ver que puede ser algo que beneficia a algunos o que perjudica a otros. Entonces, pueden enfocar la atención de lo que ustedes traigan en distintas cosas. Por ejemplo, decir, cuando yo hablo de educación, necesariamente voy a hablar de estudiantes o de profesores o de instituciones educativas. Entonces, ustedes van a ver cómo las propuestas que ustedes traen van a beneficiar a esto o incluso van a perjudicarlos. Entonces, esa es como la idea de esto, que sean conscientes y que hagan notar que lo que ustedes traen es algo nuevo y dónde se va a ver impactado pues todo lo que ustedes traen. Si lo volviéramos en una pregunta, creo que la pregunta es el por qué. Entonces ustedes traen, yo traigo tal cosa porque afecta a tal persona. Yo traigo tal cosa porque es algo que nunca nadie ha traído. Yo traigo otra cosa porque quiero que la gente sea consciente de tal cosa. Y bueno, vamos a ver un ejemplo a continuación que creo que puede procesar mucho más esta idea. Bueno, entonces tenemos acá. El hecho de reflexionar las clínicas de abortos para poner en mesa la salud de las mujeres es un impacto sobre quién, directamente, pues sobre las mujeres. Nos estamos preocupando sobre los lugares en donde se está haciendo todo tipo de abortos, precisamente porque es algo que no está, digamos que tan reglamentado y como que no hay tanto sustento para poder proteger la salud de las mujeres. Entonces, aquí, ¿quién es el actor que está haciendo como más importante a la hora de reflexionar esta cosa? Y es las mujeres. Las mujeres puede ser como la razón por la cual, el por qué estamos reflexionando este tipo de cosas. Entonces, vemos que aquí se puede reflexionar sobre un actor como son las mujeres. Pero no solo eso. También a la hora de reflexionar las clínicas de abortos para poner en la mesa la salud de las mujeres, también podemos tener distintos impactos en cosas sobre principios. Por ejemplo, hablar sobre la vida por sobre los prejuicios.
porque muy probablemente a la hora de discutir estas cosas, lo que se genera en la sociedad son como recelo o digamos que por parte de mucha gente, como empezar a sobreponer muchas cosas sobre otras y no se centra la atención en lo que es la salud de las mujeres. Cuando nosotros reflexionamos este tipo de cosas, estamos poniendo prioridad sobre unas sobre otras. Y ahí está precisamente eso, es hablar de la vida por sobre los prejuicios. Entonces podemos impactar de distintas formas. Y digamos, si lo pensamos en cuál es la razón por la cual estoy haciendo esto, y es que nadie está teniendo en cuenta la salud de las mujeres. Entonces, esto es un carácter diferenciador. Quiero que la gente ponga cuidado, quiero dar un grito al cielo y que la gente me escuche, que la gente centre su atención en esto, porque digamos que aunque es algo que se debate o que se discute en la sociedad, digamos que no, en la práctica como que no hay tanto soporte bueno, como apoyo para este tipo de cosas. Entonces, vemos que hay carácter diferenciador en varias cosas como conclusión. Uno, lo podemos ver como un impacto por sobre las mujeres, otro, un impacto por sobre los principios, y además podemos traer un impacto por como el carácter diferenciador que yo estoy trayendo bajo una necesidad muy importante que es la salud de las mujeres. Entonces, vemos que en conclusión todo esto estamos resaltando por qué hago las cosas. Si voy a reflexionar algo, es porque hay una problemática que quiero solucionar y quiero que la gente preste atención a esto. Lo siento, lo siento. Bueno, la siguiente diapositiva pues es el contraste, ¿no? Entonces acá vemos que pues en la parte de abajo están los monstruos griegos y en la parte de arriba están los dioses griegos. Y es que el contraste es precisamente eso, es como unir dos mundos. Y bueno, ¿y por qué yo quiero unir dos mundos? Pues precisamente para digamos, quitarle fuerza a, a un argumento que me puede contraponer a mí. Sí, entonces, pues sí, ahí vemos, o sea, nosotros podemos ser los dioses y podemos acabar con los monstruos, pero antes de acabar con los monstruos, pues debemos reconocerlos. Entonces, bueno, digamos que lo primero es que digamos que hay diferentes perspectivas diferentes, hay muchas perspectivas diferentes a la tuya, ¿no? Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y es como que pues sí, digamos que, no sé, en la economía, en la filosofía, pues digamos, en la gran mayoría de ramas, pues hay diferentes pues pensamientos, ¿sí? Que se contraponen y no necesariamente uno es mejor que otro. Y aquí es cuando es muy importante, pues tener esta parte, pues de comparar ambos mundos, ¿sí? De comparar ambas cosas o de contrastarlas, ¿sí? Entonces, pues digamos que el objetivo principal de, digamos, de contrastar lo que yo pienso con lo que piensa otra persona es precisamente decir por qué lo que yo pienso es mejor que lo que dice esa persona, o porque lo que dice esa persona no se aplica a tantas personas como lo que se aplica a lo que yo digo. O sea, es como básicamente perder, o sea, quitarle un poco de fuerza a tu argumento contrario y fortalecer el argumento propio. Lo segundo es disminuir el factor sorpresa, ¿no? O sea, creo que si digamos, no sé, estamos presentando una tesis y digamos, no sé, si una tesis sobre un tema cualquiera y llegan los profesores y me empiezan a bombardear con preguntas y pues yo no les puedo dar una buena respuesta, pues es probable que no me vaya bien en la tesis, ¿sí? Y no se lo aplica en la tesis y no aplica en la ponencia, aplica en absolutamente todo. Es muy importante prevenirte de lo que te pueden decir las otras personas y disminuir ese factor sorpresa, ¿sí? Entonces mirar qué otros enfoques puede tener lo que tú estás pensando para darle una respuesta a eso que ellos proponen. Lo tercero es como, pues, ser integral, es hacer una autocrítica, ¿no? O sea, creemos que, digamos, no sé, creo que pasa mucho como si yo manejo un modelo econométrico, ¿no? O sea, si manejo un modelo econométrico, pues, no sé, puede que haya un grado de error o puede que hayan algunas variables que yo no estoy manejando de la manera correcta. Entonces, siempre es mejor, digamos, en trabajo, sobre todo de, así como una ponencia, de cualquier tipo de trabajo en el cual yo involucro mi opinión, pues hacer una autocrítica con respecto a todo lo que yo estoy trabajando para evitar, no sé, que si me dicen, no sé, tal vez ese dato no está preciso o tal vez lo que tú dices no es tan cierto, pues darle una respuesta porque yo ya sé que es precisamente lo que me pueden estar refutando, ¿sí? Entonces, pues es muy importante eso, ¿no? Sobre todo porque muchas veces las personas dan un enfoque y lo prueban muy bien, pero resulta que hay otra persona que igual argumenta súper bien y te dice como no, eso no es verdad por esto, esto y esto y hace lo que tú no hiciste. Y es comparar lo que él hizo con lo que tú hiciste. Y pues es probable que cuando otra persona haga eso,
pues le quite totalmente validez a tu escrito. Entonces siempre, bueno, a tu escrito, a tu exposición, a lo que tú quieras. Entonces siempre es muy, muy, muy importante prevenirte, básicamente prevenirte y comparar lo que tú dices con los otros enfoques que te dan. Y bueno, y ya la última, pues sí, o sea, como que ser contundente, responder a las críticas, ¿no? O sea, si tú dejas que esas críticas se queden en el aire, es bastante probable que esas críticas se conviertan en un gran problema para tu, pues para tu ensayo, para tu ponencia, para tu idea. ¿Sí? Entonces, siempre es muy, muy importante, pues disminuirle el mayor peso posible a esas críticas para que, digamos, que tu idea pueda salir a flote y tu idea no tenga, o sea, no tenga muchos inconvenientes, porque precisamente ya has prevenido todas estas situaciones adversas. Y bueno, entonces, pues digamos, el ejemplo es, pues bueno, tenemos otros ejemplos que creemos que son bastante claros y es como, bueno, o sea, si yo tengo, si yo quiero hablar de la izquierda política y quiero, o si quiero persuadir a alguien de que, no sé, la izquierda política es buena o de que, o de que la derecha política es buena, indiscutiblemente debo hablar de la otra posición. ¿Por qué debo hablar de la otra posición? Pues porque sencillamente nunca vas, o sea, digamos, los principios de la izquierda, no sé, que sean no sé, una redistribución, no sé, se me ocurre. Y los principios de la derecha puede ser, no sé, conservar las tradiciones, no sé, un gran incentivo a la propiedad privada o bueno, lo que tú quieras. Digamos que si tú te centras en un lado que es como la redistribución y nunca responden a esas críticas que te hacen, pues es probable que todas esas críticas que vienen de este lado, pues sean fuertes, ¿sí? Sean fuertes y posiblemente lleguen a su objetivo. Entonces, pues, independientemente tú en el lugar en el que estés parado, debes mirar qué dice la contraparte para darle respuesta a cada punto que ellos dicen. De hecho, creo que es algo que los políticos últimamente han hecho bastante y es como que se andan respondiendo por Twitter y cosas así. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es una estrategia bastante inteligente, ¿no? Como todo lo que te diga el otro, decir, eso pasa, eso no pasa, o eso no es tan importante por tales razones que yo le doy. Entonces, verás que sí, como que lo que tú dices tiende a tener más fuerza. Bueno, el segundo es como para evidenciar los problemas del sistema judicial debemos reconocer sus virtudes, ¿no? O sea, sí, o sea, digamos, como, digamos, pasaba pues con cualquier ejemplo. O sea, digamos, como decía Sebas con la democracia, ¿no? O sea, digamos, hay problemas de la democracia y seguramente si yo estoy debatiendo a alguien con respecto a que la democracia colombiana no es lo suficientemente buena, pues me va a decir, no, es que tiene estas virtudes. Entonces, si yo hablara antes que él, sería supremamente estratégico, supremamente bueno, pues decir, yo sé que tú me vas a decir estas virtudes de la democracia, pero estas virtudes no son tan importantes por esto. O igual pasa así, igual pasa como los diferentes enfoques que se le pueda dar a un análisis económico, ¿no? Si, digamos, yo sé que tú me vas a decir de que no sé, supongamos, imprimir dinero es malo, entonces yo voy a decir, no, imprimir dinero sí es bueno por tal y tal cosa, ¿sí? O sea, responder a la crítica antes de que te la hagan, pues le quita bastante peso a los argumentos que te digan. Y pues lo último, pues no es acertado explicar que el sabor de la Coca-Cola es el más delicioso sin hablar de la Pepsi. Y es como eso, ¿sí? O sea, digamos que las personas que consumen estas colas, Pepsi Cola y Coca-Cola, pues la verdad es que, o sea, los que no consumen una seguramente consumen la otra. Y entonces para tú poder decir que una gaseosa es más deliciosa que la otra, es supremamente necesario, es supremamente necesario pues reconocer las virtudes que pueda tener la otra y todos los beneficios que pueda tener, pues decir por qué no son tan buenos como los que tú tienes. Y pues ya, eso es básicamente el contraste. Entonces, prevenirse frente a críticas y ser contundente con tus ideas. Ok, entonces continuamos con técnicas discursivas. En esta parte ya vamos a dar algunos tips de cómo poderse desarrollar oralmente a la hora de presentar unas ideas. Cosas que tienen que tener en cuenta para, digamos, desarrollar cualquier idea en general. Entonces, continuemos. No me carga la diapositiva. Ya. Las técnicas discursivas abarcan muchas cosas, ¿no? El lenguaje corporal o incluso el uso de la voz abarcan muchas cosas. Creemos que estos son como los tips más importantes o digamos que
a los que le pueden prestar atención en un primer momento y que son bastante contundentes, sirven demasiado. Entonces, primer tip, un respiro siempre va a ser bien. Como cuando yo empiezo a hablar, muy probablemente se me va a secar la garganta, no puedo respirar. Simplemente respirar muchas veces hace que la gente incluso ayude a procesar lo que se ha dicho. No necesariamente, no es necesario hablar siempre muy rápido o hablar como siempre bajo un mismo tono, porque incluso eso pueden hacer como las pausas, pueden ayudarnos a demarcar ciertas cosas que se resaltan sobre las otras. Como yo decir, un respiro siempre hace bien. Hago la pausa, espero que ustedes procesen la idea y que ustedes, digamos, se les hace una imagen como contundente sobre lo que he dicho. El respiro siempre hace bien. Un segundo punto es, ni las diapositivas son un teleprompter, ni ustedes son un robot. Por lo general, intenten darle como fluidez a su discurso. Es como hacer que su discurso tenga parte de ustedes, tenga emociones, tenga altibajos, tenga como todo este tipo de cosas que ustedes quisieran resaltar sobre alguna cosa. También no es la idea que ustedes se pongan a leer todo lo que dicen en las diapositivas, sino que desarrollen más bien esta idea, es que las diapositivas sean un respaldo tanto para ustedes como para el público y que sigan toda una línea lógica sobre lo que quieren decir. Un tercer punto sería disfruta el tema. Cuando ustedes van a exponer, nosotros nos disfrutamos mucho haciendo este taller y nos estamos disfrutando mucho presentárselos a ustedes. También estoy ansioso por las preguntas que tengan. Entonces, es eso, es como apropiense del tema, como gócenselo, como hagan que parte de ustedes se evidencie en lo que ustedes, en lo que sea que ustedes vayan a hacer. Y como les digo, sirve para cualquier cosa en la vida, porque esto les va a ayudar mucho, recordemos, a ser persuasivos. Y este tipo de cosas son como bastante importantes en técnicas discursivas. Bueno, los silencios son esenciales al transmitir una emoción. Y creo que este van como un poco en línea con el del respiro hace bien. Porque los silencios no necesariamente es como uno estar perdido sobre algún tema o olvidarse sobre lo que uno tiene que decir, sino pueden servir de muchas otras formas. Un silencio puede ayudar a que la gente termine de procesar una idea que uno venía tratando, o puede servir para resaltar cierta cosa, que si yo vengo hablando como muy rápido, un respiro hace bien y las diapositivas son teleprompter, disfrute su tema, y luego hago una pausa y digo, los silencios son esenciales al transmitir una emoción, como que puedo usar esta herramienta para resaltar ciertas cosas. Incluso para ustedes es mucho más ordenado y mucho más amigable con ustedes mismos. Como que darle dinámica a su discurso y los silencios son una forma de hacerlo. Un último punto, un último tip que quisiéramos darles es que su voz es versátil y hay que aprovecharla. Es decir, jueguen con los tonos, jueguen como con la velocidad incluso con la que hablan. Que si quieren resaltar una cosa, háganlo, pueden hacerlo lento, pueden hacerlo señalado y pueden alzar la voz. Como decir, tu voz es versátil. Ahí estoy enfocando la atención y estoy haciendo que esto se resalte mucho más por sobre lo que he dicho. Entonces aprovechenselo y aquí la conclusión sería gócenselo. Y pues a continuación tendremos una actividad, aquí nos va a ayudar Juan Penagos, como a ver cómo podríamos aplicar esto en cualquier tipo de discurso. En este caso va a ser un poema. Entonces, dale, Juan. Y no sé, alguien que quiera participar con Esteban. Es un poema bastante sencillo y pues nada, habla sobre la muerte. O sea, la instrucción es como, imagínense que están, no sé, padeciendo en una cama y están una hora de morir. ¿Cómo declamarían este poema? ¿Cómo usarían su voz? ¿Cómo usarían el silencio? Entonces, no sé, alguien quiere, alguien se ofrece. O sea, es algo bastante sencillo, tampoco es como, o sea, tampoco es un taller de declamación, así que tranquis, tranquis. Pero sí es bastante importante que... Bueno, yo me animo a hacerlo. ¿Sí me escuchan bien? Vale, vale. Ok, Sí, 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 te escuchamos. ok, entonces no es la muerte, sino el amor. El círculo que nos levanta sobre el lomo negro de los días y nos muestra la lejana piedra azul, donde habitan invulnerables los sueños. No es la muerte, sino el amor, la dorada piedra negra que nos derrumba de un solo golpe ante el brillo inmóvil de todas las estrellas. ¿Sí está? Ok, gracias. Entonces,
sí, o sea, siempre recuerden, o sea, digamos, cuando ustedes estén hablando, o sea, yo sé que obviamente uno tampoco va a ser súper dramático cuando esté hablando, pero no sé, el simple hecho como lo que decía Sebas, como de tomarse un respiro, de manejar la voz, de manejar las manos, es como muy interesante porque hace que tus ideas como que penetren mucho más en tu público. Entonces, este tipo de herramientas son súper esenciales, súper chéveres, y yo creo que de pronto, o sea, no sé, no, yo creo que todo tiene una importancia muy grande, pero muchas veces, o sea, como que todo el mundo se centra en hablar algo sin transmitir realmente un mensaje, y creo que eso es un gran problema. Entonces, siempre el lenguaje corporal es supremamente importante. Y pues ya, entonces, por último, si ya has prestado toda la atención a este taller, si has comprendido todo lo que hemos dicho, pues ya estás listo para la batalla. No sé si alguien tenga una pregunta, o sea, cualquier pregunta en serio es supremamente importante, nada, ninguna pregunta. Sí, eh, cualquier cosita pequeña o pues ya daríamos por terminado este tema. Ok, Yo bueno, tengo pues, una pregunta. Ah, yo tenía una pregunta. Hola. vale. Súper. Eh, ¿Tienen algún tip para los nervios antes de hablar? Bueno, para los nervios, bueno, muy importante, o sea, lo que decía el respiro, y siempre lleva una botellita. O sea, está confirmado que cuando tú tomas algo en serio, como que tu cuerpo como que siente una posiblemente falsa sensación de estar tranquilo, y digamos que sí, o sea, yo creo que tomar agua es muy importante cuando tienes nervios. Sí, como para relajar, o sea, de hecho creo que los latidos de tu corazón van mucho más lento, y como que ayuda más. Y también, no, pues yo creo que la seguridad en el tema, o sea, cuando uno está totalmente seguro, pues, y tiene como todos estos tips, yo creo que es mucho más seguro de que se encuentre más tranqui. Andrea, y tu pregunta. Bueno, hola, yo quisiera preguntar sobre las muletillas. Digamos, yo suelo, por lo menos yo uso mucho las muletillas y no sé, digamos, cómo ustedes podrían, o qué me recomiendan o qué nos recomiendan en general como para arreglar este problema, como me gustaría llamarlo a mí. Ujú. Ok, sí, eso pasa un montón. O sea, de hecho, creo que nos pasa literal a todos en algún momento. Digamos que para las muletillas es supremamente importante el silencio, ¿sí? El silencio. O sea, digamos que muchas veces uno es como que, o sea, sabe que la idea está como ahí, como en la cabeza, y tal vez no encuentra la palabra. O sea, en esos momentos hay que cambiar el chip y callar, ¿sí? Y ese silencio dramático, por supuesto que lo vas a sentir como, parce, no, todo el mundo se quedó como súper asustado porque yo me quedé callado media hora, pero a la larga son 2 segundos que la gente no va a percibir que tal vez se te fue la idea, sino pueden creer que es un silencio dramático. Y pues eso va a hacer que la idea siguiente que digas, como bien lo decía Sebas, sea como recibida como con mucha más atención. Entonces, este silencio, o sea, como que de hecho las muletillas, o digamos que a veces uno se quede pensando en la idea, puede ser hasta un beneficio en la medida en la que uno está mucho más obligado a hacer ese silencio dramático que a la final te logra como dar mucho mayor importancia, y ser mucho más concreto frente a tu público, ¿no? Sebas, si quieres Sí, responder ahí. ¿sí tienes la pregunta de Alejandro? Ok, Ahí sí sí. tiene. Ok, pero antes de pasar a la pregunta de Alejandro, me gustaría responder también algunos tips sobre las dos preguntas, sobre Andrea y Sara. El de las muletillas, creo que también es importante como ser conscientes de esto. Seguramente les pasa y ya eh, pueden identificarlas mucho más fácil, pero a medida que ustedes sean conscientes, pues van a empezar a intentarlas quitar de a poco. Entonces ese es como el objetivo, igual como que tampoco se den tan duro, sean conscientes y pues como todo proceso, vayan quitándolas de a poco. Creo que pues en parte es eso. Y con respecto a lo que decía Sara, también hay otro hack y es como respirar como en un solo espacio. Como no han visto las películas cuando respiran en una bolsa de papel, así como eso les sirve mucho. Es algo que oxigena el cerebro y les hace como tranquilizarse mucho más.
Entonces, eso les puede servir o incluso lo pueden hacer con las mismas manos. Sí, también recuerden tomar agüita, como decía Juan. Entonces, listo, pasemos a la pregunta de Alejandro. A mí me pasa que a veces se me olvida qué tengo que decir y me enredo. ¿Tienen algún consejo? Bueno, Alejandro, el consejo que yo te tengo es preparar la presentación. Seguramente ustedes preparan todo un desarrollo, toda una investigación, todo un análisis, ya seguramente o sea, lo tienen en sus presentaciones, en sus escritos, en muchas, como digamos, muchas formas de presentarse, ¿no? Pero de todas formas, enfóquense en la presentación. Es decir, tengan un orden desde un comienzo. Por ejemplo, nosotros les hablamos de apodar muchas cosas. Eso les sirve mucho a ustedes a tener un hilo conductor. Entonces, como en una hojita, no sé, o en algo que les sirva, tengan como presentación, introducción, problemática, solución a la problemática, conclusión, ¿sí? Algo así muy abstracto, como que tener ese orden desde un principio les hace como tener todo mucho más claro y mucho más digerible. Entonces creo que el orden es mi consejo para ti, Alejandro. ¿Tienes uno, Juan? Sí, 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 con respecto a eso, hay una cosa que me parece muy importante y es, ojo con cuando vamos a preparar algo, preparar un diálogo, ¿no? O sea, digamos, no siempre tenemos diapositivas, pero hay gente que, o sea, a veces dice como, listo, tengo que decir que Colombia tiene ta, 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 y de paso se te olvida una palabra en la mitad y ya se te, o sea, literal, sin esa palabra no puedes seguir al final y pues es algo, o sea, como que no es tan estratégico porque tú puedes entender el tema pero por esa palabra posiblemente se notó bastante de que se te olvidó. Entonces es muy importante no prepararse un diálogo, sino pues evidentemente preparar todo sobre una idea que hemos comprendido. Y lo otro, con respecto también a lo que decía Sebas, el orden, o sea, digamos, siempre preparar en la medida en la que podamos intercambiar las ideas de orden, ¿sí? O sea, sí, porque digamos, a veces pasa que yo no recuerdo bien cuál es el punto que sigue, pero recuerdo el que le sigue a ese. Entonces, es bueno como preparar siempre, pues pensando en que si se te olvida algo, puedes seguir a otro punto y posiblemente ya cuando lo estás explicando, recordaste que era lo que se te había olvidado. Y así como que yo siento que sí, o sea, es un discurso mucho más maleable, si se quiere, un discurso mucho más fácil de decir. Entonces, eso creo, ese sería mi consejo. Bueno, creo que entonces hemos llegado al final de nuestro taller y pues desde Intercambio les agradecemos mucho a Juan, a Sebastián y en general a la Sociedad de Debate por habernos ayudado en este taller inicial que abrió también en parte el Congreso de Economía Internacional y estaremos esperando que también participen en los próximos eventos que tenemos organizados para ustedes. Y muchas gracias. No sé, Andrés, si quieres añadir algo más. Sí, no, pues lo mismo, nuevamente darles las gracias a la sociedad de debate y a todos los que asistieron. El taller creo que salió muy, muy bien. Y nada, sí, lo mismo, invitarlos. Esta tarde tenemos un evento, un conversatorio a las 4 para que estén pendientes. Todavía están a tiempo de inscribirse, entonces ahí está el link en nuestra cuenta de Instagram, de Twitter, en todas partes. Va a estar muy chévere, no se lo pierdan. Y nada, de verdad, nuevamente muchas gracias a todos y todas por venir. Ok, muchas gracias por la invitación. Mucha suerte mañana en sus ponencias en especial y pues que les vaya muy bien en general. Gracias. Y éxito para Gracias. todos Hasta luego. y bye, que estén bien.